Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Repasos Intergalácticos. Vamos a iniciar el año con fisiología respiratoria, así que te he traído para ti 4 videos de este tema. La primera parte es mecánica de la ventilación, que a medida que se habla sobre la fisiología hay datos extras para poder complementar y profundizar esta información. Primero vamos a definir qué es la ventilación, pues la ventilación es el intercambio de gases entre el entorno y los pulmones, mediante la inspiración y expiración. Esta comprende dos fases, la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar. En cuanto a la ventilación pulmonar, está la inspiración y la expiración. La inspiración es un proceso activo donde se va a contraer el diafragma, los pulmones se van a expandir, va a haber un cambio de diferencia de presiones, por lo tanto va a facilitar el ingreso del aire. Y la expiración, por otra parte, es un proceso pasivo donde el diafragma se va a relajar, los pulmones se van a retraer, va a haber otra vez un cambio de diferencia de presiones que va a facilitar la expulsión del aire. Hay principios que van a regir sobre la ventilación pulmonar estática y dinámica. Cuando hablamos de la ventilación pulmonar estática nos vamos a referir a volúmenes pulmonares, la distensibilidad, el surfactante, la tensión superficial, y cuando se habla de los principios que rigen el flujo de aire en la ventilación pulmonar dinámica, pues estaremos hablando sobre las resistencias de las vías aéreas y el flujo del aire. Aquí como primer dato intergaláctico tenemos que estas fases de inspiración y expiración deben de tener una frecuencia, un periodo, deben de ser constantes. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria normal en un adulto es de 12 a 21 respiraciones por minuto. Aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales, taquipnea, y de una disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de estos valores normales se le denomina bradipnea. El tipo de respiración normal se le llama eupnea y va a haber alteraciones y pueden haber alteraciones y enfermedades que te van a cambiar, alterar estos tipos, como por ejemplo tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul y la respiración de Biot. El ejemplo más importante que se le da es la respiración de Kussmaul, que lo encontramos en cetoacidosis diabética. Los demás pueden ser ejemplos de traumatismos, de hemorragias, de encefalitis, etc. Ahora, ¿cómo inicia este intercambio de gases? Pues todo se origina en una diferencia de presiones. En la inspiración, la presión atmosférica debe ser mayor que la presión alveolar, por lo tanto va a facilitar el ingreso del aire. Y en cambio en la expiración, la presión alveolar tiene que ser mayor que la presión atmosférica para la expulsión del aire. Y cuando hablamos de aire, pues recordemos que tiene una presión barométrica a nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio y que está compuesto por nitrógeno, oxígeno y CO2. El oxígeno un 21%, que esto va a ser muy importante cuando hablemos de presión parcial de gases. Ahora, va a haber músculos que van a modificar el volumen de la caja torácica. En la inspiración, como ya le hemos dicho, es un proceso activo. El principal músculo inspiratorio de una inspiración no forzada es el diafragma. El diafragma va a aumentar la altura del tórax. Y también hay músculos que van a elevar las costillas, que son los músculos intercostales externos, el IE, que van a aumentar el diámetro anteroposterior, que van a elevar las costillas. Y aquí en la y esto es una expiración forzada, una inspiración participa en la inspiración forzada. Aquí en la expiración es un proceso pasivo donde interviene la relajación del diafragma, y una expiración forzada pues intervienen los músculos intercostales internos, el II. Aquí a modo de resumen tenemos los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración. Los músculos de la inspiración van a ser los que van a elevar las costillas, la caja torácica. Ya le hemos mencionado, uno de ellos es el diafragma, que es el músculo principal, pero los que van a elevar la caja torácica son los músculos intercostales externos, los esternocleidos mastoideos, los escalenos. Estos participan en la inspiración forzada. Y cuando hay cuando hay dificultades respiratorias más severas, pues se va a encontrar aleteo nasal, tirajes intercostales. Y los músculos expiratorios, que son los que van a bajar la caja torácica, ya lo hemos mencionado, es la relajación del diafragma. Y en una expiración forzada pues tenemos a los intercostales internos, los II, y los músculos abdominales como los rectos del abdomen, el oblicuo y el transverso. Aquí como dato vamos a tener que la disnea
es la sensación subjetiva, ojo, subjetiva de dificultad para respirar. Esto se debe a que el trabajo respiratorio está aumentado. ¿Y cómo es que se capta? Pues por diversos receptores y mecanorreceptores. Los principales son los receptores tipo J intersticiales, y dentro de las causas de la disnea pues se agrupan en dos grandes grupos, los cardiogénicos, disnea cardiogénica y disnea no cardiogénica. Dentro de las no cardiogénicas pues uno de ellos puede ser por deterioro neuromuscular, y ejemplo de ello es enfermedades como la polio, la miastenia gravis y el síndrome de Guillain-Barré. Aquí también vamos a hablar sobre las presiones, presión alveolar, pleural y transpulmonar. Recordemos que el volumen corriente o el volumen tidal en cada respiración es de 500 mililitros. 500 mililitros en inspiración, 500 mililitros en la expiración. Entonces, habíamos dicho que todo se origina por una diferencia de presiones. Entonces, la presión pleural o intrapleural, que es lo mismo, al inicio de la inspiración va a tener una presión negativa de menos 5 centímetros de agua. Esta presión tiene que hacerse más negativa para poder favorecer el ingreso de aire, y llega hasta un valor de menos 7,5 centímetros de agua. La presión alveolar también es la misma. 0 es en estado de reposo, hay una negatividad, ¿no? Se vuelve menos 1 centímetro de agua para favorecer el ingreso de aire, y luego para la inspiración y en la expiración pues la presión alveolar aumenta aún más 1 centímetro de agua. Hay otra presión que es la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, o también llamada presión de retroceso. Esto indica el cambio de volumen de los pulmones por cada centímetro de agua. En algunas literaturas menciona que es de 100, otras mencionan que es 200, ¿ya? Que significa que el pulmón se expande 200 mililitros por cada centímetro de agua de presión. Y aquí hay dos principios que hay que recordar, que es que la caja torácica siempre va a tender a expandirse y los pulmones van a tender a colapsarse. Otro concepto que debemos saber aquí es la distensibilidad y la elastancia, ¿ya? Distensibilidad es lo mismo que complianza, que es lo mismo que adaptabilidad. ¿Y qué significa? Pues es una medida de cómo cambia el volumen como resultado de un cambio de presión. Aquí hay fuerzas que van a intervenir, son las fuerzas elásticas de la tensión superficial dada por el surfactante y las fuerzas elásticas del tejido pulmonar dadas por las fibras de colágeno y por las fibras de elastina. Aquí las fuerzas que más predominan es la fuerza de la tensión superficial, ¿ya? Y aquí hay un concepto bien claro. Distensibilidad es inversamente proporcional a la elastancia, es decir que a mayor distensibilidad, menor elastancia, y a mayor elastancia, menor distensibilidad. ¿Ya? La elastancia también se le conoce como fuerza de colapso, y para eso hay un ejemplo. Imaginemos que un pulmón normal es una banda de liga normal, ¿ok? Hay enfermedades restrictivas como la fibrosis que van a aumentar el tejido elástico. Entonces, si se aumenta el tejido elástico, es como si el pulmón se volviera más grueso, ¿ya? Sus fibras más gruesas, y este aumento de tejido elástico pues va a hacer que el pulmón sea menos distendible pero más elástico. En cambio, en las enfermedades obstructivas como el enfisema va a haber pérdida de este tejido elástico, por lo tanto el pulmón va a ser más distendible pero va a ser menos elástico, va a tener menos fuerza de colapso. Aquí también hay curvas que debemos de saber, las curvas de distensibilidad pulmonar que evalúan la relación volumen-presión. Aquí tenemos las curvas, ¿no?, de inspiración y de expiración, que a medida que el volumen va aumentando, pues deben de romper las fuerzas de la tensión superficial para poder aumentar el volumen. Y acá se supone que las fuerzas, o se pensaría que las fuerzas de inspiración, que la rama inspiratoria debe ser igual a la rama expiratoria, pero no sucede así por un fenómeno que se llama histéresis. Histéresis, bueno, es un fenómeno que explica que justamente la rama inspiratoria es diferente a la rama expiratoria por la tensión superficial. Y cuando hablamos de tensión superficial se habla de surfactante, que ya lo hablaremos más adelante, pero por ahora diremos que el surfactante disminuye la tensión superficial y aumenta esta distensibilidad. Aquí, para interpretar este gráfico, el gráfico de curva presión, vamos a tener una curva solo de la pared torácica,
una curva solo del pulmón y una curva conjunta que es la morada de pulmón y pared torácica. Como ya lo habíamos mencionado, recuerden que la pared torácica va a tender a expandirse y los pulmones tienden a colapsarse. Entonces se fija una línea que va a ser la capacidad residual funcional y acá se fija un punto de equilibrio o un punto de reposo. ¿Ok? Entonces estas dos fuerzas, las fuerzas de expansión y de colapso, deben de estar en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando el volumen es menor, cuando el volumen dentro de los pulmones es menor que la capacidad residual funcional? Pues esto va a tirar más a la izquierda, ¿ya? Y esto va a hacer que la fuerza de expansión sea más grande que la fuerza de colapso y por lo tanto predomine la expansión de la caja torácica. Pero ¿qué pasa cuando el volumen es mayor, cuando el volumen dentro de los pulmones es mayor que la capacidad residual funcional? Pues va a tender hacia la derecha y por lo tanto la fuerza que va a predominar es la fuerza de colapso. La fuerza de colapso va a ser mayor que la fuerza de expansión, ¿ya? Pero el punto de equilibrio es un punto de reposo en un individuo sano. Este sistema es en un individuo sano. Pero hay cambios en esta distensibilidad, como lo vemos en el enfisema y en la fibrosis. Enfermedad obstructiva, enfermedad restrictiva. En el enfisema, como ya lo hemos mencionado, es la pérdida de fibras elásticas. Pérdida de fibras elásticas, un pulmón más delgado. El ejemplo de la banda de goma, una banda de goma más delgada va a tener mayor distensibilidad, menor fuerza elástica. En cambio en la fibrosis hay un aumento de fibras elásticas, pues va a haber menor distensibilidad, pero mayor elastancia. Acá está el gráfico que ya lo habíamos hablado. ¿Qué pasa aquí en el enfisema? Pues aquí en el enfisema un aumento de la distensibilidad se asocia a una pendiente más inclinada y en cambio una disminución de la distensibilidad se asocia a una pendiente más baja. Y cuando se habla del punto en equilibrio, pues en el enfisema, como el volumen que ingresa en los pulmones es mayor, pues entonces el sistema va a tender al equilibrio. Por lo tanto, va a buscar una capacidad residual funcional más elevada. En cambio, en la fibrosis ocurre lo contrario. Hay menos volumen que la capacidad residual funcional, por lo tanto, para equilibrar los sistemas, pues se elige un punto más bajo de capacidad residual funcional. Bien, ahora pasamos a tensión superficial y surfactante. Hay una ley que debes de saber, que es la ley de Laplace, que indica que la presión es igual a 2 veces la tensión sobre el radio. ¿Qué significa esto? Que a menor radio pues va a haber mayor fuerza de presión y a mayor radio va a haber menor fuerza de presión. Y como dato tenemos aquí el surfactante. ¿Qué es el surfactante? Pues primero se va a sintetizar en el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 está presente en el 10% de la superficie del alveolo. Se va a sintetizar en la semana 23 a 28, pero va a estar maduro, la cantidad de surfactante va a ser la suficiente a la semana 35. Y el surfactante está compuesto por sus componentes, que es el más importante, es el fosfolípido dipalmitoil fosfatidilcolina, y también posee proteínas. La más grande o la más importante es la SPA. Ahora, ¿qué pasa cuando se nace antes de las 35 semanas? Pues ocurre el síndrome de la... ocurre la enfermedad de la membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria neonatal por inmadurez del surfactante. Ahora pasamos a la ventilación dinámica. Habíamos dicho que en la ventilación dinámica interviene el flujo y las resistencias de las vías aéreas. El flujo tenemos de 3 tipos: laminar, turbulento y transicional. El laminar se encuentra en las vías respiratorias bajas y el turbulento en las vías respiratorias altas. Vamos a tener un número de Reynolds ya para esta fórmula. El número de Reynolds es la fórmula que ven aquí, ya, y si se obtiene un número de Reynolds menor a 1000, pues indica que es un flujo laminar, y un número de Reynolds entre 1500 a 2000 indica que es un flujo turbulento. Ahora hay factores que van a alterar este pasaje, ¿no? Factores broncoconstrictores o broncodilatadores. Como los broncoconstrictores tenemos al sistema parasimpático, a la histamina, a la acetilcolina, ¿ya?
Y los factores broncodilatadores, pues tenemos al sistema simpático con los receptores beta 2 o la noradrenalina. Y aquí cuando hablamos de resistencia, vamos a tener vías aéreas de mayor calibre y vías aéreas de menor calibre. La mayor resistencia se encuentra en las vías de mayor calibre y la menor resistencia se encuentra en las vías de menor calibre. Y la razón de esto es porque las resistencias en las vías de mayor calibre se ubican en serie, por lo tanto da una presión mayor, y cuando las vías de menor, y en cambio las vías de menor calibre se ubican en paralelo, por lo tanto da una presión, da una resistencia menor. Aquí también hablar un poquito sobre la zona de conducción y la zona respiratoria. En la zona de conducción encontramos, como su mismo nombre lo dice, es una zona donde se va a conducir el aire, no va a haber intercambio gaseoso, y esto va a llegar hasta los bronquiolos terminales. La zona respiratoria empieza desde los bronquiolos respiratorios hasta los sacos alveolares, en donde sí va a haber intercambio gaseoso. Ya los bronquiolos respiratorios es una transición a este estado. Bien, ahora hablaremos sobre volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a tener 4 volúmenes y 4 capacidades, que son las combinaciones de estos volúmenes. Tenemos al volumen corriente o volumen tidal, que es de 500 mililitros, que se da en cada respiración normal. Volumen de reserva inspiratoria es el volumen inspirado adicional, es una inspiración forzada después de una inspiración normal, que es de aproximadamente 3000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria es de aproximadamente 1100, que es el volumen expirado adicional forzado después de una inspiración normal. Y el volumen residual, pues es el volumen que queda dentro de los pulmones, que es de aproximadamente 1200, el volumen que queda después de una expiración forzada. Las capacidades, la capacidad inspiratoria es de 3500, acá está, que es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Indica la capacidad máxima de que puede inspirar una persona después de una inspiración normal. La capacidad vital es de 4600, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. Es la cantidad máxima que se puede expirar después de una inspiración máxima, ¿ya? La capacidad residual funcional es de 2300, es el volumen que queda desde una expiración normal. Y la capacidad pulmonar total, pues es todo, que es de aproximadamente 5800. Recordemos que los valores que están aquí en rojo, pues son valores que no se pueden medir en el espirómetro. Y aquí como dato tenemos a la relación volumen expirado máximo en el primer segundo sobre la capacidad vital funcional. Ahí la relación normal, así rápidamente, es de 0,8. ¿Ya? Cuando este patrón es menor que 0,8, pues indica una enfermedad obstructiva, y cuando este patrón es mayor de 0,8, pues indica una enfermedad restrictiva, que es muy diferente a decir el índice de tifenao es otra cosa muy aparte. Aquí en el trabajo respiratorio es un resumen de lo que ya hemos venido hablando. Empieza primero en estado de equilibrio, la presión alveolar es 0, la presión del entorno es 0, por lo tanto no hay intercambio. Hay una diferencia de presiones de -1, ingresa el aire, se tiene que equilibrar con el medio, y después para la expiración pues hay un aumento de presión alveolar para que el aire pueda ser expulsado. Bien, y este trabajo respiratorio se va a afectar en enfermedades obstructivas como el EPOC o en enfermedades restrictivas como la fibrosis. Vamos a ampliar un poquito más en cuanto al EPOC. En cuanto al EPOC o enfisema, vamos a tener una sobreexpansión pulmonar, el diafragma va a estar más caído, las costillas van a estar horizontales en la placa torácica. También va a haber, como ya le hemos mencionado, pérdida del tejido elástico, por lo tanto va a haber mayor distensibilidad, menor elastancia. Vamos a tener que la capacidad pulmonar total, el volumen residual y la capacidad funcional residual van a estar aumentadas. Va a haber mayor resistencia a estas vías aéreas y la respiración va a ser más lenta y más profunda. En cambio, en la fibrosis vamos a encontrar en la placa opacidad intersticial, patrón de Honeycomb o de miel de abeja, patrón reticular. Va a haber aumento en el tejido elástico. Entonces, si hay un aumento en el tejido elástico, pues va a haber menor distensibilidad, pero va a haber mayor elastancia. Capacidad pulmonar total
volumen residual y capacidad funcional residual van a estar disminuidas. Habíamos dicho menor distensibilidad, mayor elastancia, y su respiración va a ser más rápida y va a ser superficial. Y aquí lo podemos graficar, justamente ese trabajo respiratorio. Este es lo normal. Lo azul va a representar las fuerzas elásticas, el trabajo necesario para superar las fuerzas elásticas, y lo naranja, el trabajo necesario para superar las fuerzas no elásticas, tanto en la inspiración como en la expiración. ¿Qué es lo que ocurre aquí en la enfermedad restrictiva? En la enfermedad restrictiva pues va a haber un aumento, como va a haber fibras de colágeno, mayor fibras de colágeno, va a haber menor distensibilidad y va a haber mayor elastancia. Entonces va a haber una mayor fuerza para vencer estas fuerzas elásticas que hay acá. Su trabajo para vencer las fuerzas elásticas va a ser mayor. En cambio, aquí en la enfermedad obstructiva se va a encontrar un aumento, pero en la resistencia de las vías aéreas. Entonces va a haber un aumento aquí en esta área. Bien, y por último vamos a hablar sobre la ventilación alveolar, que es la eliminación y el reemplazo de gas en los alveolos. Esto se va a dar mediante esta fórmula, que la ventilación alveolar es igual a la frecuencia, que ya la habíamos mencionado, por el volumen corriente menos el espacio muerto anatómico. Esto un promedio es de 12, el volumen corriente es de 500 y el espacio muerto anatómico es de 150 mililitros, por lo tanto una ventilación alveolar es de 4200 mililitros por minuto. ¿De dónde sacamos esto? Pues el espacio muerto anatómico es el espacio donde no se realiza intercambio de gases, que es de 150. ¿Ya? Y en donde no se da intercambio de gases, pues habíamos dicho en todas las vías, en toda la vía aérea superior, en toda la vía de conducción hasta los bronquiolos terminales. Todo esto es el espacio muerto anatómico. Ahora, hay un espacio muerto fisiológico, que es igual al espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, pero esto es un espacio que se hace real en diversas patologías que lo vamos a explicar luego. Aquí hay otro gráfico donde explica más que todo que hay un reemplazo de aire. ¿Ok? En toda esta vía hay un reemplazo de aire. Hay primero aire del espacio muerto, después el aire se va renovando y el último que queda es el aire alveolar. Bien, eso ha sido todo en cuanto a la primera parte. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo con todos tus amigos y nos vemos luego.